En el segmento de entrevista de este lunes 8 de mayo del año 2017 ya está conmigo Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República. Y el tema que vamos a desarrollar en los próximos minutos es una evaluación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Secretario, bienvenido, qué gusto. Encantado, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad, secretario. Me gustaría que iniciemos la entrevista con este punto. Para evaluar una ley como la Ley de Acceso a la Información Pública, que tiene 6 años de su entrada en vigencia, pero 5 años de aplicación efectiva, hay algo que me llama la atención. Desde su lectura como secretario de Transparencia, ¿cuál tiene para evaluarla? ¿Qué aspecto tiene más relevancia a su criterio? ¿Evaluar los resultados de la ley, el impacto de la misma ley o los procedimientos que implica implementar una ley de estas características? Yo creo que en última instancia lo fundamental siempre es el impacto social, aunque es difícil valorar eso. Pero desde el punto de vista del impacto social, podríamos decir, por ejemplo, que hoy en El Salvador se discute, se habla de la transparencia, como tú y yo estamos hablando en este momento. Como habla el diario de hoy, la prensa gráfica, los que quieren al gobierno y los que no quieren. Pero se habla todas las semanas de la transparencia. Las redes sociales han contribuido mucho, ¿cierto? Pero indudablemente la transparencia es un tema que está en agenda pública, y eso fue a partir del 2009. Antes del 2009 es la oscuridad total, ¿cierto? Entonces, es para mí uno de los elementos de cambio país que han generado los gobiernos del cambio, que como todo no es blanco blanco ni negro negro, pero es una contribución fundamental al país. Realmente, las instituciones públicas durante estos últimos 5 años han sido las encargadas de hacer lo que no se hizo en 200 años de vida republicana. Y eso es importante, hay cifras, hay datos cualitativos, y como en todo, ¿verdad? Hay de sal y de azúcar, hay aspectos más positivos y hay otros que no lo son tanto, porque no me dejarás mentir si yo te digo que después de 200 años de oscuridad, ¿no?, es imposible entrar a una situación de absoluta luminosidad. Pero que hay mucho más luz que en el pasado, sí, de eso no hay ninguna duda. Hay un aspecto que me llama la atención de esto que usted ha mencionado, secretario. Ciertamente podemos decir que la entrada en vigencia de esta ley, 6 años, 5 años de aplicación efectiva, porque ha tenido unos periodos de implementación de ciertos tramos de dicha ley, pero algo que me llama la atención, en correspondencia a evaluar una ley con estas características, por el instrumental que tiene, por las atribuciones que delega y también cómo cambia un poco hasta la cultura de cómo operan nuestras instituciones, aparece un aspecto relevante de los fines que establece la ley. Por ejemplo, contribuir a la prevención y al combate de la corrupción y propiciar la transparencia en la gestión pública. A raíz de esos fines que están consignados en el articulado de la ley, ¿cómo lo puede evaluar? En pocas palabras, a su criterio, ¿la Ley de Acceso a la Información Pública ha permitido develar o la lucha contra la corrupción y el tema de transparentar la gestión pública o dar indicios para que esto permita un mayor trabajo? Bueno, para muestra un botón, las declaraciones de probidad. Las declaraciones de probidad las exige la ley desde los años 50. Muchísimos funcionarios hemos hecho declaraciones de probidad, pero es hasta esta ley que se hacen públicas. Y cuando se hacen públicas, lógicamente se arma un gran lío. En este momento hay 76 exfuncionarios y funcionarios en análisis de sus declaraciones de probidad, ¿no? Quiere decir que en el futuro y en el presente cualquier funcionario debe pensar 3 veces cómo llena la declaración de probidad, porque no es una declaración que va a estar en las sombras, que va a ser confidencial y que eventualmente se podía arreglar. Acuérdense que la Corte Suprema de Justicia, liderada por el doctor Calderón, en la época posterior a el gobierno de Francisco Flores, le sacó los dientes a la sección de probidad. Era la cenicienta de la Corte de Justicia, ¿cierto? Y resulta que hoy es al centro de la Corte de Justicia o algo muy importante. Esos son los cambios país que se han realizado. Me dices tú, ¿y esto lo ha hecho solo el gobierno? No, no lo ha hecho todo el gobierno. Lo ha hecho toda la sociedad, para bien y a veces con sus límites, ¿no? Pero hay una cosa que es clara, sin el gobierno jamás se hubiera producido esto. Sin la voluntad política de los gobiernos del cambio, no existiría la ley, como no existió durante el pasado.
sintomático que justamente cuando se produce un cambio país, ¿no? Es que, digo esto porque ahora hay muchísima gente que protesta, que habla, pero estaban vinculados a los gobiernos que nunca transparentaron nada, ¿cierto? Y entiendo yo con toda humildad que así como nosotros rendimos cuentas en el presente, ellos también tienen que rendir cuentas de los periodos donde ellos ostentaban responsabilidad pública, ¿no? Y resistieron una ley de este tipo. Esta es la ley número 91 del mundo, de 110 al día de hoy. O sea, que si hace 6 años cuando se aprobó era la 91 y 6 años después, ¿no? Hay solo unas 15 más, quiere decir que fuimos de los últimos países en producir una ley de este tipo. Por suerte lo hicimos con mucha responsabilidad, con suerte lo hicimos, con mucha participación, pero honestamente yo estoy seguro que si no hubiera habido un cambio de gobierno en el 2009, hubiera sido una ley sin dientes como muchísimas otras que se aprobaron. Otro de los puntos que es relevante ponerlo a discusión de nuestra audiencia y bajo su valoración, secretario, es el criterio de máxima publicidad, que uno de los principios elementales y fundamentales que tiene esta ley de acceso a la información pública. Bajo su criterio, ¿considera que hasta este momento el gobierno ha podido corresponder ese principio, el criterio de máxima publicidad? Bueno, si yo le digo que han habido en 5 años 122.000 requerimientos de información a 85 instancias del Ejecutivo. Yo no puedo responder por la Corte de Justicia, ni por la Fiscalía, ni por la Corte de Cuentas, aún menos por las 262 municipalidades. Yo creo que el Instituto de Acceso a la Información Pública no lleva esta data y por lo tanto difícilmente puede dar una visión general de cómo está la aplicación de la ley, ¿no? Pero lo que tiene que ver con las 85 instancias del Ejecutivo, yo puedo asegurar que las 122.000 demandas fueron respondidas. De estas, el 91% entregando toda la información. El 1% denegándola por reserva. El 2% con entrega parcial, o sea que usted pide información, se reserva una parte, la otra se le entrega. Y un 2% denegada porque es gente que pide información personal de una tercera persona. O sea, si a mí me piden en CAPRES información sobre usted, ¿no? Yo no la puedo entregar sin su permiso porque es información personal de una tercera persona, ¿no? ¿Por qué es tanto? El 2%, muy simple, porque hay gente que está en Estados Unidos, va la mamá a pedir información, va el hermano, ¿verdad? Entonces no se le da hasta que no pueden mostrar un poder que está autorizado por la persona que es la titular de esta información. Y después hay un 5% de información que no se encuentra inexistente. Y me dirá usted, ¿y cómo es que hay un 5% de información existente? Mire, yo le creo que hasta poquito es, considerando que en el país nunca se le dio importancia al control y a los archivos. Sí. Hoy el instituto está haciendo un gran énfasis en los archivos, con que los acuerdos de paz no estaban en casa presidencial. ¿Verdad? Eso es todo un síntoma, ¿verdad?, de cómo se manejaban los archivos públicos. Bueno, es decir, ese 5% vamos a tratar de que se vaya acercando. También es importante, ¿en cuántos días se da la información en promedio? En el Ejecutivo y las autónomas, ¿no? 6 días. Fíjese que la ley de El Salvador plantea un mínimo de 10 días, un máximo de 25. La de México, que es un país emblemático, 50 días. España, 50 días. Nosotros estamos dando la información en promedio en 6 días. Hay amigos que dicen, bueno, en el 1% de información reservada de 122.000, ¿no?, es aproximadamente 1.200 denegaciones. Y dicen que hay que ver lo cualitativo, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que hay que ver lo cualitativo. Pero me acuerdo un periodista de Canal 10, por cierto, que estaba de entrevistador, así como estás tú conmigo, y terminado la entrevista me dice, fíjese que a mí me pasó, tuve que recurrir a la ley. Ah, no me leo. Sí, fíjese que mi mamá se murió en el Rosales. Y yo la dejé bien un día, volví al otro y estaba muerta. Entonces pedí la información. Yo estaba, me dijo, muy triste y un poco enojado. Y me dieron toda la información.
que había en el expediente de mi mamá. Yo entendí que había tenido un problema que era muy difícil de prever. Eso no le devolvió la vida a mi mamá, pero a mí me dio la tranquilidad de que se había hecho lo posible por ella. Cuando él me dijo eso, yo le dije, pues chica, me hubieras dicho antes y yo te hago la entrevista a vos. Porque este tipo de ejemplos con respecto a lo que la información puede representar para las personas es lo que realmente le da valor social. Hay un aspecto que es interesante y quiero retomar este ejemplo que usted ha mencionado sobre el criterio de máxima publicidad, secretario. Uno de los debates que recientemente ha tenido el Instituto de Acceso a la Información Pública es, por cierto, expurgos de información que hizo el Ministerio de la Defensa con la implicación, en este caso, del Archivo General de la Nación. ¿Qué pasa en estos casos? Porque es información sensible o que puede ser información que permita reconstruir actos que se suscitaron en el conflicto armado ante la decisión que tomó la FAES o las Fuerzas Armadas con personas del Archivo General de la Nación de hacer un expurgo. Primero se mencionó que no era información sustancial, pero luego estaba bajo un proceso de resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué pasa en estos escenarios? ¿Dónde queda el tema del criterio de la máxima publicidad en una situación tan compleja y delicada como esta? A ver, máxima publicidad no es publicidad total, es máxima publicidad, ¿cierto? Si la información se diera toda sin ningún tipo de deliberación de por medio, no necesitaríamos ley ni instituto. Si hay ley, hay instituto, es porque la mayoría de la información es pública, pero también hay información reservada. Y lógicamente se generan conflictos permanentemente. Por ejemplo, la Fuerza Armada destruyó algunos documentos que ellos dicen que no eran relevantes, ¿cierto? Y usted hace, bueno, eso depende del gusto de cada institución. Le voy a poner otro caso. A la Corte de Justicia le pidieron a la Sala de lo Constitucional los contenidos de su plática en horario público con los dueños de determinados medios de comunicación. Y entonces la Corte de Justicia con 15 votos, o sea, con el voto de todo, yo no sé cuándo fue la última vez que votaron los 15, se autoampara ante el Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, igual que cualquier buena ley, es conflictiva. Por eso se necesitan las leyes. Cuando ustedes le digan que hay una ley que no genera conflicto, pregúntense para qué sirve la ley, porque la ley justamente sirve para regular la vida social y como somos personas distintas y intereses distintos. ¿Por qué digo yo esto? A ver, yo soy un hombre de izquierda, estuve involucrado en el conflicto armado y por lo tanto subjetivamente creo que toda la información posible que tiene la Fuerza Armada debe ser pública. Pero esa es mi opinión personal, es mi sentimiento personal. Puede haber algún televidente que diga, sí, pero den también la del FMLN, correcto. O sea, que estas leyes se debaten en el marco de las simpatías, antipatías e intereses sociales. ¿Cierto? Entonces, bueno, nosotros pensamos que eso es natural, que eso no niega la importancia de la ley, sino que lo subraya, ¿no? Y que es parte del cambio que está teniendo el país. Eso es bueno. ¿Qué proponemos para el futuro? Dice, bueno, y acá hay transparencia. Mire, hay muchísima más que antes. Pero ¿hay o no hay transparencia? Más o menos. Es decir, a ver, en mi opinión, y lo estamos proponiendo, había que derogar o reformar el artículo 28 del Código Tributario que no permite dar ninguna información sobre el pago de impuestos. Y mientras eso esté en secreto, es público cómo gasta el dinero el Estado, pero no quién paga y quién no paga impuestos. ¿Cree usted que debería ser bueno saber quién paga y quién no paga impuestos? Claro, totalmente. Bueno, pero no se puede. Hay un artículo 28 en el Código Tributario que lo prohíbe. Es más, yo estoy demandado en Fiscalía por haber reproducido una lista que publicó Hacienda. ¿Y ustedes creen que eso es razón para demandarlo? La misma Asociación Nacional de la Empresa Privada que clama por transparencia me demanda por haber reproducido, no publicado, ¿no?, una lista de personas que están en... Es decir, entonces, es conflictivo el punto, indudablemente, pero para que haya más transparencia, para mí deberíamos saber por lo menos cuánto paga
cuáles son las cuáles son las reservas cuando uno tiene, ¿verdad? Cada pagador, ¿cierto? Y cuál fue el ingreso o renta total. Después hay otros datos que son más personales y que se deberían mantener privados. Fíjese que en Noruega usted puede preguntar, si usted fuera noruego, puede preguntar mi pago de impuestos. Pero a mí me va a llegar también una carta diciendo que usted preguntó por mí. Eso es transparencia. Sí. Uno puede preguntar, pero el que pregunta también tiene que decir yo estoy preguntando esto. ¿Qué más habría que hacer? Bueno, ampliar los sujetos de la ley. A ver, ¿por qué la Universidad Nacional debe dar información pero no las universidades privadas? ¿No es la educación un derecho constitucional? ¿Por qué el Hospital Rosales debe dar información pero no un hospital privado? Y no es la salud un derecho universal. Y el INPEP debe dar información, ¿verdad? Pero las AFP deben dar información o no. Cuando la pensión es un derecho constitucional, un derecho humano, ¿cierto? Entonces, creo que hay que ampliar los sujetos de la ley, de tal forma de que en general no solamente se vaya transparentando el Estado, sino transparentando las diversas relaciones sociales. Y justamente ese tema lo vamos a ver en el segundo bloque, secretario, donde se aplica el rol de los privados sobre el acceso a la información pública. De momento, permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Continuamos en el segmento de la entrevista de la primera emisión de Informa TVX, lunes 8 de mayo. Estamos platicando con Marco Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, y hacemos una evaluación de la Ley de Acceso a la Información Pública. Tenemos varios tópicos que desarrollar, solo quiero retomar puntualmente lo que habíamos dejado en el bloque anterior, secretario. ¿Qué pasa ante temas que son controversiales? En este caso, lo pregunto directamente por el tema del gobierno. Hablábamos sobre el tema de expurgos que pudo haber realizado, que realizó el Ministerio de la Defensa, en este caso vinculado con el Archivo General de la Nación, pero también entra dos temas, la publicidad presidencial, que es otro tema en discusión, y un tercer aspecto, el tema de los sobresueldos. Vemos, ¿hasta qué punto este tema y responsabilidad que tiene este gobierno, responsabilidad que tiene este gobierno de presentar esa información con minuciosidad a las personas para que lo conozcan? Pueden saber cuánto se gastó, cuánto se distribuyó y a quiénes se le distribuyó en pauta publicitaria, pero a la vez quiénes han recibido sobresueldos, y me refiero a las gestiones, como mencionamos, 20, 30 años atrás. Creo que es importante este tipo de prácticas. ¿Cuál es el compromiso que el gobierno tiene respecto a esos temas? El compromiso es ir transparentándolo. Por ejemplo, la partida reservada de presidencia fue reservada por muchísimos años, incluso después de la aplicación de la ley. Y este año nosotros dimos la partida reservada en Casa Presidencial de la Presidencia desde 1994 a la fecha, año por año. Y justamente eso demostraba que este es el gobierno que menos uso ha hecho de la partida reservada de la presidencia en términos porcentuales. Pero sea este o sea otro, lo cierto es que eso es algo que hace 4 años decían nunca se va a abrir. ¿Cómo no se abrió? Entonces nosotros vamos acompañando lo de la publicidad, va de la mano con lo otro. ¿Cuál ha sido el problema para la publicidad? El problema real para la publicidad, muy simple, que buena cantidad de los recursos que todos los gobiernos han usado en publicidad venía de la partida reservada. Así de simple. Lo que se discute de Polistepeque, yo les puedo decir que todos los gobernantes anteriores llevaron de manera privilegiada a las mismas agencias de prensa o de comunicaciones que los habían ayudado en la campaña electoral, lo cual tiene lógica. ¿Por qué tiene lógica? Porque lógicamente si alguien gana una elección tiene especial confianza en quienes han asesorado esa campaña electoral y entienden que la comunicación presidencial es algo delicado, ¿verdad? Y que la debería decidir el presidente, ¿no? Entonces, en la medida que se va despejando, nosotros ahora vamos a empezar a producir todos los meses un informe. Por ejemplo, en los próximos días vamos a informar sobre transferencias a privados en Casa Presidencial. Y salen cosas muy interesantes. Vamos con la publicidad, vamos con la partida reservada, todos los meses o cada 2 meses. ¿Para qué? Mi aspiración es que al terminar el gobierno dentro de 2 años, no solamente podemos presentar números y casos, sino que le hemos sacado el velo a ese tipo de puntos que tú estás planteando. Ahora, en realidad, en lo que tiene que ver
con la publicidad presidencial, es un tema que no se toca mucho en los medios de comunicación. Es una excepción que tú preguntes por esto. ¿Sabe por qué? Porque lógicamente los dueños de los medios de comunicación no quieren tampoco aparecer en ese sentido. No se crean que el problema de la opacidad es por un lado el gobierno, por otro lado las universidades. Es decir, la transparencia es un pacto social. Lo que estamos haciendo ahora, paso a paso como sociedad, es cambiando ese pacto, de un pacto muy opaco y de arreglos bajo la mesa, a por lo menos poner las cosas arriba de la mesa. Usted me puede decir, bueno, ¿y eso soluciona el problema? No. Pero sí lo objetiviza. A ver, la opacidad sistemática como política es una enfermedad. En el Estado moderno, antes era tradición. Y si usted tiene una enfermedad o si usted es alcohólico y no se mira al espejo y reconoce que es alcohólico, nunca lo va a superar. La sociedad está dando el primer paso, está viendo lo que era en el pasado. ¿No? Hoy es de tomar las medidas para que estas cosas, por lo menos si se hacen, sean excepciones, no sean políticas de Estado. Y eso es válido para los sobresueldos, eso es válido para todo, hombre. ¿Y tiene registros de momento por esa indagación de documentos de registro bajo ninguna circunstancia? Casa Presidencial no tiene registros por una razón muy simple. Cada gobierno que se va, se lleva sus registros. Así eran las alcaldías antes. Usted llegaba y hasta en una alcaldía pequeña estaba vacía cuando tenía la computadora. Nadie dejaba nada. Así ha funcionado el Estado en este país. Lo que pasa es que no nos queremos hacer cargo, el sistema político, pero también los privados. Hoy resulta que aparentemente una de las personas que le muestran un certificado de sobresueldo es nada menos que el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Y no dijo lo que todos esperábamos. No, es mentira. Dijo, bueno, que sí, que me lo muestren, que no, que... Bueno, entonces, en realidad, esa es la realidad, mis amigos. Y lo que tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Es qué responsabilidad, no en qué le pedimos a los demás, porque miren que las ONG que se reúnen en FUSADES rápidamente tienen mucho que pedir, la ANEP también, el gobierno también le tiene que pedir a la empresa privada, pero lo fundamental es la transparencia, no es lo que vamos a pedir, lo fundamental es lo que vamos a dar. Lo fundamental es el costo que cada sector social y persona va a pagar de alguna forma para que la sociedad sea más transparente y más decente. Ese es el punto central. No es si nos gusta o no la transparencia, es cuánto estamos dispuestos a sacrificar para tener una sociedad más transparente. Hablemos del Instituto de Acceso a la Información Pública, secretario. Bajo su lectura, ¿cuál es el análisis que hace como una instancia garante de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública? Una institución que tuvo dificultades al inicio, el tema presupuestario también un aspecto relevante, pero sobre la marcha se ha ido desarrollando. ¿Cómo valora usted en este momento el trabajo del Instituto de Acceso a la Información? Bueno, yo creo que el instituto es una de las instancias que más ha aportado, ¿verdad?, al avance país, en lo que tiene que ver con su temática, que es el acceso a la información. No todo es perfecto, una vez está de acuerdo con algunas cosas, con otras no, pero nadie puede negar que el instituto ha tomado decisiones duras y que esas decisiones han generado, lógicamente, como esta, le digo, de la Corte de Justicia, un conflicto decisional, pero que el instituto es una instancia nueva que ha cumplido muy bien hasta ahora y yo espero que en el futuro lo siga haciendo. Ahora estamos en la elección de dos titulares, sí, dos comisionados del instituto. Uno que proponen las universidades y otro que propone el sector privado, el sector empresarial. ¿Y qué tenemos ahí? Bueno, en primer lugar, que se ha postergado la asamblea de elección 3 veces por falta de candidatos o de requisitos cumplidos. Me dice usted, bueno, ¿y eso señala algún tipo de mala intención? Ninguna. Hace 5 años, la primera elección que se hizo, dio exactamente lo mismo. Se tuvo que volver a convocar. El problema que hay es que los plazos que da la ley son muy cortos. Otro problema que hay es que las instancias convocadas muchas veces creen que se las convoca para poner su gente, no para decidir sobre quiénes son funcionarios que velarán por el interés público. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura nacional, mucho de que yo me interesa si pongo mi gente, si no, no participo. El Salvador es el único país del mundo que tiene una ley que le da ese espacio a la sociedad civil para participar en la elección de titulares, de comisionados.
En los otros países del mundo decide el presidente en consulta con el Senado o con la Cámara, pero no le andan preguntando mucho a nadie, ¿no? Este es el único país que realmente lo hace. Elementos que habría que ponderar positivamente. Ahora, ¿qué hay de positivo? Porque siempre hay cosas positivas. Bueno, lo positivo es que en la elección de los representantes o de la terna de universidades, se han inscrito 16 universidades, la vez pasada participaron 14. Y que en el caso del sector empresarial sí hay algo muy interesante. Hay 26 instituciones inscritas. Hace 5 años hubo una. O sea que a la famosa asamblea de la sociedad civil llegó una persona y dijo, estos son. Entonces, eso de democrático no tiene mucho. Yo prefiero que sea el presidente que nombre. Si así es, si va a llegar uno y dice, este es, pero así ha sido en el pasado. Yo no estoy contando nada que no haya existido en el pasado y que incluso hoy existe en el presente, es decir, en los comportamientos sociales. Bueno, de 1 a 26 es un cambio muy considerable. Yo creo que la ley debe dar lugar a la participación de la mayor cantidad de sectores más. Si usted me pregunta a mí si deben ser 5 sectores que nombran, yo le digo que para mí eso es injusto, incorrecto y casi inconstitucional. A ver, ¿por qué las organizaciones civiles feministas no pueden participar en el proceso? Gremios profesionales. ¿Y las ambientalistas? A ver, ¿por qué pueden participar las universidades pero no las ambientalistas? ¿Por qué estos 5 sectores y no otros? Entonces, para mí tendría que ser un proceso más abierto, que permite que todas las organizaciones civiles participen. Pero bueno, dice usted, entonces eso es malo. No, hombre, lo que le estoy diciendo es que somos el único país del mundo que damos lugar a la participación civil, por lo tanto, eso es positivo. ¿Podría ser mejor? Sí, podría ser mejor. Eso es una agenda de cara al futuro. Hay un aspecto más que me gustaría aprovechar para cerrar la entrevista y preguntarle, secretario. Lo ha mencionado comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Los retos que se asumen respecto a la implementación de la ley van en función de 2 aspectos. Uno es la gestión documental de archivos y el otro es el sistema institucional de gestión documental de archivos. Cómo la gestión de archivos se constituye en un reto para las diversas instituciones del Estado, en algunos casos por los procedimientos, otros porque los archivos han estado en bodegas, no han tenido un tratamiento adecuado. ¿Cuál es el reto que asumen entonces las instituciones del Estado para dar aplicación a una gestión documental de archivos eficiente y a un sistema que tenga estándares que permita al ciudadano garantizarle que la información que recibe es una información fidedigna, una información sistematizada, pero también que sirva para las investigaciones periodísticas o los usos que se le da a este tipo de información? Bueno, yo creo que el Instituto está haciendo énfasis, el Instituto de Acceso a la Información Pública, en archivos y que tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Bueno, si de 122.000 requerimientos no se entrega a la gente de manera completa o parcial, aproximadamente 91 más 2, 93, 7% de información no se entrega. Y de ese 7, 5 es por inexistencia porque no se encuentra el documento. Vaya, quiere decir que si lográramos un ordenamiento de archivos, ¿no?, solo nos quedaría un 2 o 3% pendiente. ¿Qué quiere decir? ¿Es relevante? Sí. 5 en 7 es muy relevante. Quiere decir que, ahora, ¿eso es raro? No, no es raro, es natural, no se arregla de la noche a la mañana. Hay documentos perdidos que estarán perdidos para toda la historia porque son documentos del pasado. Pero es muy importante ahorita hacer énfasis en mejorar la capacidad institucional de manejar la información, de publicarla lo antes posible. Antes de venir aquí estaba en una reunión discutiendo una eventual política de datos abiertos. Quiere decir que la fuente de los datos debe estar publicada en línea por parte de las distintas instancias públicas, por lo menos del Ejecutivo, y yo creo que eso es importante. Los periodistas que tú mencionas son claves. Rara vez la información que produce el gobierno llega directamente a la gente. Generalmente pasa por los medios de comunicación y los periodistas. Por eso es tan importante que los medios de comunicación sean transparentes.
porque son los que procesan la información que llega a la ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa si un titular es honesto, pero su información es manipulada? ¿Se puede dar o no? Se puede dar. ¿Qué va a hacer ese titular en futuros eventos? Se va a cerrar, va a evitar la prensa porque va a sentir que le manosean la información. Al revés, si el periodista siente que el titular le está mintiendo, ¿qué pasa? Tiene que buscar información por otros lados para verificar si es cierto o no. Sí. Quiere decir que para que el acceso a la información funcione, hay dos prerequisitos. Prerequisito 1, titulares y Estado están en capacidad de dar la información pública, y 2, los medios de comunicación actúan con la misma ética y no manipulan la información. Cuando esos dos requisitos se cumplan a cabalidad, vamos a ir avanzando en esta temática. Secretario, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Estuvo con nosotros Marco Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.